Este es Raúl, y si lo vieras hoy en su restaurante en Holanda, jamás imaginarías por todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí, porque su historia no empieza en Europa, empieza en el miedo. Raúl creció en un barrio de San Pedro Sula, un lugar donde el día empieza con café, pero la noche empieza con miedo. Su mamá vendía baleadas en la calle desde una mesa de plástico, frijoles fritos, tortillas calientes y una vida que apenas alcanzaba para sobrevivir. Su papá desapareció cuando él era niño y nunca volvió. Raúl empezó a trabajar desde muy joven. Semáforos, cargas, sol intenso. Pero lo peor no era la pobreza, era el miedo constante. Un día llegaron las pandillas. Primero pidieron dinero, después amenazas. Hasta que una noche llegó un papel diciendo: "Tienes 3 días". Sin explicación, sin nombre, solo una sentencia. Raúl y su madre huyeron, primero hacia Guatemala, después hacia México. Dormían donde podían, comían cuando podían, y cada día era una apuesta contra la vida. En el norte de México trabajaban en lo que fuera, pero un día su madre enfermó y fue separada del grupo. Raúl siguió solo, no porque quisiera, sino porque detenerse significaba desaparecer. Dormía en refugios, cargaba cajas, limpiaba pisos, y cada noche pensaba lo mismo: no puede terminar así. Y entonces ocurrió el giro. En un refugio conoció a una joven holandesa llamada Lotte. Trabajaba con ayuda humanitaria vinculada a la ONU, apoyando migrantes. No veía números, veía personas. Raúl no hablaba mucho, pero ella lo vio solo, sin comer, cansado, roto. Y le dio un plato de comida, luego una conversación, luego otra, hasta que Raúl empezó a contar su historia y alguien lo escuchó por primera vez. Cuando el proyecto en México terminó, Lotte tomó una decisión muy importante. No podía dejarlo ahí. Lotte sentía algo por Raúl, lo ayudó a salir del refugio, lo conectó con un programa de reubicación que les tomó un poco de tiempo, y así Raúl llegó a una pequeña ciudad en Holanda. Al principio no había nada fácil, diferente cultura, idioma, incertidumbre, cosas que Raúl nunca había visto en su vida, pero algo había cambiado. Raúl ya no estaba solo. Un día Raúl le habló a Lotte de su madre, de las baleadas, tortilla caliente, frijoles fritos, sabor de hogar. Las cocinaron juntos y Lotte dijo algo que lo cambió todo: esto no es comida, es identidad. Con el tiempo abrieron un pequeño puesto en Holanda, luego un mercado, luego un local, y la gente empezó a llegar cada vez más. Un día Raúl tomó la decisión que lo podía romper o salvarlo, abrir su propio restaurante en Holanda. Pero no tenía dinero suficiente, no tenía respaldo bancario, no tenía inversores y tampoco tenía garantía de que alguien confiaría en él. Solo tenía una cosa: la receta de su madre y una idea peligrosa. El dinero llegó de una forma inesperada. No vino de un banco, vino de 2 personas, 2 nombres que Raúl conoció meses antes en México. El primero era don Ernesto, un ex trabajador humanitario que había estado en Honduras durante los años más duros de violencia, ayudando a familias desplazadas durante la guerra entre pandillas. Había visto demasiada gente perderlo todo y había aprendido a reconocer algo: cuando alguien no se rinde. El segundo era María Solís, una mujer salvadoreña que había trabajado años como voluntaria en caravanas migrantes. Durante años ayudó a familias cruzando Centroamérica y tenía una red pequeña pero poderosa de contactos en Europa que seguían apoyando proyectos de integración. Con eso alquiló un local pequeño en Holanda, paredes vacías, cocina vieja, mesas simples, el tipo de lugar que nadie miraría 2 veces. Pero el verdadero problema no era abrirlo, era hacer que alguien entrara, y ahí es donde entraron ellos otra vez. Don Ernesto y María no solo dieron dinero, movieron contactos, ex voluntarios, periodistas locales, personas que habían trabajado en proyectos de migración, y comenzaron a contar una historia. No es solo un restaurante, es una historia de supervivencia. Un periodista local hizo un reportaje pequeño, luego una página de comida lo compartió, luego un video en redes, y de repente el restaurante vacío de Raúl empezó a llenarse. Primero curiosos, luego clientes, luego filas. El día que el dueño del local pasó a inspeccionar, Raúl ya no estaba luchando por sobrevivir, estaba cocinando para gente esperando afuera. Y el dueño solo dijo: esto ya no es un intento, es un lugar real. Y Raúl entendió algo simple: a veces no te salva el dinero, te salvan las personas que creen en ti cuando tú todavía estás en ruinas. Y así fue como se creó el restaurante Raíz, porque al final todo venía de ahí, de su madre, de Honduras, de sobrevivir cuando no había nada y de siempre creer en ti.